de hoy vamos a ver lo que vendría a ser el fenómeno de ignición, ¿sí? Respectivamente en su libro es el capítulo 5, ¿sí? Entonces este será el último capítulo que vemos antes de su examen parcial, ¿sí? Entonces para ver este de aquí, ¿sí? Ok. Listo. Cuando se trata de fenómeno de ignición, estamos tratando básicamente un tema en el que cubrimos primeramente los mecanismos, las características del mismo, ¿sí? de este fenómeno. Ignición es un tipo de sistema de fuga térmica. Ya vamos a explicar básicamente a qué se debe eso, ¿sí? ¿Cómo es la autoignición basada en la teoría térmica? Es lo que vamos a poder caracterizar con la teoría de Semenov. ¿Qué nos referimos con ignición piloteada? ¿Sí? Estudiamos un poco la energía mínima de ignición y lo que vendría a ser los puntos flash y fuego, ¿sí? Y por último lo que vendría a ser el proceso de degradación térmica desde la pirólisis hasta la ignición. ¿Sí? Profe, disculpe, le interrumpa antes que siga. ¿Usted cree Sí. que nos podría compartir las diapositivas? O sea, cuando termino las clases las he subido, pero tal vez no las he estado subiendo. Ajá, es que no las he visto, por eso le consultaba, porque ahí es más fácil tomar notas. Sí. Eso Bien, es lo que necesito. Muchas gracias. ya. Déjame ver qué he subido. Sí, ya voy a subirlas para que puedan tener acceso. Ok. Como dije, lo que primero vamos a ver es cómo sería el mecanismo, y para básicamente entender el mecanismo de la ignición, lo primero que debemos entender es la pirólisis, ¿sí? La pirólisis en sí es una decomposición simultánea y el cambio de fase básicamente que puede ocurrir desde sólido o líquido hacia vapor, ¿sí? Que proporciona básicamente el combustible gaseoso y que alimenta la llama, ¿sí? Entonces, pirólisis simplemente el proceso de degradación térmica, pero es diferente para cada tipo de combustible, ¿sí? O sea, por ejemplo, con combustibles líquidos, por ejemplo, puedes pasas por una etapa de evaporación de lo que vendría a ser el combustible, ¿sí? Hasta que entre en su fase gaseosa. Pero si estamos hablando de combustibles sólidos, puede ir directamente desde sólido a gas o pasar desde sólido a líquido, líquido a gas, respectivamente, ¿sí? Entonces tenemos diferentes procesos que podemos atravesar cuando se trata de la pirólisis, cuando se trata de este fenómeno de ignición. Pero lo importante es entender que lo que trata la decomposición térmica antes del proceso de ignición, antes de la ignición como tal, básicamente eso es lo que nos referimos como pirólisis, ¿sí? Los incendios accidentales exhiben llamas de difusión turbulenta. También es algo de notar. Las llamas de tipo de difusión, básicamente son las que están directamente en contacto con el aire. Por lo general son las características llamas amarillas que vemos, ¿no? A escala de flujos de fuego con la tasa de liberación de calor adimensional, o vamos aquí a definir como Q estrella, ¿sí? Tenemos las columnas de fuego que se rigen por el arrastre de aire,
¿sí? Y podemos también ilustrar algunas de las correlaciones para alturas de la llama, penachos y chorros de techos que se vuelven importantes en este tipo de estudio. ¿Sí? Okay. El fenómeno de ignición, empezamos básicamente que la ignición es el mecanismo que conduce al inicio de una vigorosa reacción de combustión. Está caracterizada por un rápido aumento de la temperatura de la muestra. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? Básicamente, entender este fenómeno nos ayuda a diseñar dispositivos de combustión prácticos, como los encendedores, mecheros, otro tipo de dispositivos que nos ayudan a justamente acelerar el proceso de ignición para que tener esa llama. Como también opuestamente a tratar de diseñar para que sea a favor un proceso, diseñar en contra cuando se trata de prevenir incendios. O sea, tú quieres prevenir el proceso de la ignición, entonces por ende buscas maneras de limitar el proceso de ignición y así prevenir el incendio. ¿Sí? Hay diferentes tipos que podemos definir. La ignición espontánea o la autoignición es básicamente una ignición que no requiere de un agente externo. ¿Sí? Este ocurre a través del autocalentamiento de los reactivos. Entonces se calientan los reactivos y cuando llega hasta cierta temperatura, pues automáticamente se va a prender. ¿Sí? Es un proceso que puede ocurrir, por eso es que debemos también estar conscientes básicamente de las temperaturas máximas a que puede atenerse un combustible, ¿sí? Antes de que ocurra este proceso. ¿Sí? La ignición piloteada ocurre a diferencia con la ayuda de una fuente de ignición. ¿Sí? Podemos describir también, por ejemplo, motores de combustión interna, pues hay justamente diferentes tipos de motor de combustión interna. Motores a diésel funcionan bajo el concepto de ignición, de autoignición, ¿sí? O sea, le aumentas la temperatura hasta que se prenda y funcione. A diferencia de lo que vendría a ser los motores a gasolina, básicamente la combustión es iniciada con una chispa a propósito para que sea activado justo en el momento que deseas esa combustión, ¿no? Entonces, dos diferentes opuestos sistemas que se han utilizado, pero para el mismo proceso de ignición, ¿no? ¿Qué características tenemos? Pues las reacciones químicas involucradas en la combustión ocurren incluso a bajas temperaturas, aunque solo sea a un ritmo muy lento. Si todo el calor generado por las reacciones lentas se pierde en el entorno, pues los reactivos no se encienden. Eso debemos tenerlo claro. Sin embargo, el calor generado por la reacción es mayor que las pérdidas de calor al entorno, pues ahí tienes lo que sería un proceso de que va calentándose. El problema del proceso de ignición que debemos entender es que mientras más se calienta básicamente el material, mayores pérdidas va a tener el mismo material. Entonces eso es un proceso natural porque va a existir una mayor diferencia de temperatura con el ambiente. Para que exista, recuerden la transferencia de calor, tiene que existir una diferencia de temperatura. Y de acuerdo a la ley de Fourier, pues mientras mayor sea la diferencia de temperatura, mayor va a ser el flujo de calor. Entonces aquí está asociado a lo que vendría a ser las pérdidas. El proceso de autocalentamiento puede ocurrir cuando la temperatura de los reactivos va a aumentar hasta que se encienda espontáneamente. Entonces,
se libera una cierta cantidad de energía y esa energía es absorbida básicamente por el material, sube la temperatura y si es que pierde más energía de lo que básicamente ganó, ganó de su proceso de, de calentamiento, pues vuelve a bajar la temperatura. Es el fenómeno de Semenov, que es el que vamos a discutir cómo es esto de fuga térmica, que le denominamos. ¿Sí? Ignición es un proceso de fuga térmica. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de esto? Pues Semenov, que fue el que desarrolló esta teoría, básicamente supone un sistema agrupado en estado estacionario, ¿sí? Y lo que tú tienes aquí es básicamente si el gradiente de temperatura perdón, gradiente de energía con respecto al tiempo es igual a la calor generado menos menos las pérdidas que tú vayas a tener, pues a medida que va generando más calor, lo que vendría a ser el material, este material va a subir de temperatura, ¿sí? Sube la temperatura, pero ¿qué pasa? Sube la temperatura y después aumentan las pérdidas. Entonces puede ser que vuelva a su punto inicial, ¿sí? Básicamente con la temperatura a la que está sometido, ¿sí? Entonces hay un proceso, básicamente un punto de equilibrio, ¿sí? Que vendría a ser este P1. El P2 básicamente nos referimos que es un punto inestable de equilibrio hacia donde sube la temperatura, pero como vemos no lo que vendría a ser las pérdidas básicamente superan eso y vuelve a bajar la temperatura. Entonces es un punto de doble equilibrio básicamente que está ocurriendo a temperaturas más altas. Entonces para subir la temperatura lo suficiente, pues o tiene que generar más energía o tiene que tener menores pérdidas. ¿Sí? Pero las pérdidas están definidas por lo que vendría a ser esa diferencia de temperatura y pues de acuerdo a las condiciones de ambiente, ya sea convección, radiación, pues lo que vayamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de Semenov desarrolló este balance de energía en el que dice que la tasa de cambio de energía dentro de tu sistema, ¿sí? Entonces densidad por calor específico por densidad por calor específico por el gradiente de temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a un término de generación de energía multiplicado por la tasa de W, que vendría a ser la tasa de reacción de la misma ecuación que tenemos de energía, ¿sí? Menos la cantidad de pérdidas que nosotros tengamos, ¿sí? Pérdidas estará asociado a un área superficial, porque mientras mayor área superficial tú tengas, pues lo más lógico es que tú tengas también mayores pérdidas asociadas, ¿sí? Dividido básicamente para lo que vendría a ser el volumen del sistema. Entonces, una relación de área sobre área superficial sobre volumen multiplicado por el coeficiente de convección o radiación o básicamente un coeficiente combinado, ¿sí? Multiplicado por la diferencia de temperatura que exista entre la temperatura inicial y la temperatura básicamente del sistema, o sea, la temperatura del ambiente y temperatura del sistema que tú tienes ahí. Entonces, bueno, bajo este concepto de lo que vendría a ser esta ecuación, como vemos, la temperatura va a subir si es que hay suficiente energía generada. Pero al momento que sube la energía, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos aquí.
que sube la temperatura porque sube la energía y llegas hacia un nuevo punto de equilibrio que es el que debemos denotar. Y de acuerdo a la gráfica también podemos ver básicamente de acuerdo a esta energía generada, ¿sí? Y si incrementa la temperatura, pues va a incrementar las pérdidas. Profesor, cuando se refiere a pérdidas, se refiere a netamente pérdidas de térmicas, ¿verdad? Térmicas, sí. Allá, más no, o sea, y lo que estamos hablando es cuando el material que estamos ingresando a este equipo donde va a ocurrir este proceso de ignición, ¿estamos hablando de esos compuestos volátiles o estamos hablando del aire puro dentro de este equipo, sea incinerador, horno o, bueno, pues donde vaya a ocurrir este proceso? Ya. O eso O sea, no. pensamos en cualquier sistema, ¿sí? Ajá. Cualquier sistema que tú tengas. Lo que tú tienes, pues ya pensemos en un sólido que se va a calentar. ¿Ya? Entonces tú tienes un sólido que le vas a irradiar energía. ¿Ya? Le vas a irradiar energía con tu quemador que tú tienes una distancia, pues este sólido se va a empezar a calentar y liberar volátiles, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Pues viene una corriente de aire, ¿sí? Y lo que pasa es que esta corriente de aire estará asociada a un coeficiente de convección, que básicamente serán estas pérdidas, ¿sí? Entonces, si no agregas suficiente energía para que básicamente se acumulen los gases dentro de esta zona y ocurra la combustión, estas pérdidas va a aumentar al momento que, ya, o sea, agregas energía, sube la temperatura, pero sube la temperatura y aumenta las pérdidas que tienes aquí. Entonces puede o volver a bajar la temperatura porque aumentó las pérdidas y así cíclicamente va a seguir tu sistema, ¿sí? O básicamente le agregas suficiente energía para que suba y siga subiendo aunque haya más pérdidas. Entonces, si sigue subiendo, en algún punto va a llegar a la temperatura básicamente necesaria para prenderse. Al momento que tú tienes llama, ya tienes una reacción química más pronunciada. El primer paso es una decomposición térmica, no es una reacción exotérmica que libera tanta energía. Esto libera muy poca energía. Entonces esa energía básicamente es desperdiciada por lo que se va al ambiente, ¿sí? Al momento que tú ya llegas a la temperatura suficiente para crear la llama, pues esa misma llama va a volver a alimentar tu sólido para mantenerla prendida, ¿sí? Entonces ahí ya es el sistema básicamente de sostener la llama, la propagación, sí, etcétera. Pero todo antes de que llegue la llama, todo esto se debe al sistema de autoignición. Eso ya sea un quemador, pero estamos hablando de solo el proceso que ocurre antes de que se prenda, sí, en este punto. Cuando hablamos de antes de que se pierda, estamos hablando de que si ya como tal el sólido está ocasionando justamente este proceso exotérmico o endotérmico. Bueno, por lo general siempre va a ser exotérmico, ¿correcto? Sí, siempre va a ser exotérmico. Entonces, al principio, pero básicamente toda tu energía va a alimentarse para degradar térmicamente tu elemento y formar los volátiles que tú tendrías encima de sólido o de líquido, de lo que sea. Sí. Pero esos compuestos tienen que llegar a cierta temperatura para poder prenderse. Si no llegan a esa temperatura, pues nunca se van a prender. Ok.
Ok, pero o sea, la ecuación que estamos analizando es justamente antes de... Antes de la ignición. O sea, no ya, estamos ok. hablando de durante la combustión, es antes de la ignición. O sea, Ok. todo lo que nos diría la respuesta de qué es lo que ocurre para que haya ya la reacción. Ya, ok, listo, gracias. Ok. Bueno, como discutíamos anteriormente, algunas aplicaciones relevantes donde tendríamos este proceso, pues motores a diésel, se inyecta lo que vendría a ser aire caliente en el proceso de combustión y se inicia básicamente por autoignición. Entonces tienes básicamente un tipo cilindro émbolo, ¿sí? En el que el cilindro básicamente se lo ajusta, se le da una cierta presión para que vaya aumentando la presión que tú tienes aquí, por ende la temperatura. Pues sube la temperatura y en algún momento se va a prender y se va a regresar con la fuerza que tiene la misma. ¿Sí? Eso es como funcionan los motores a diésel, ¿no? Motores de encendido por compresión de carga homogénea, HCCI, básicamente la mezcla de aire y combustible se enciende automáticamente cuando la presión y la temperatura de la mezcla almacenan cierto valor, que es lo que estamos viendo aquí. A diferencia de motores de encendido por chispa, el golpe no deseado básicamente del motor se debe a un fenómeno de autoignición. Entonces, justamente en motores de gasolina, el fenómeno de autoignición es lo que tú quieres evitar. ¿Sí? Porque si tú tienes autoignición, básicamente se va a prender cuando no deben y ahí es cuando tienes un golpeteo en tu motor. Y por ende se puede hasta dañar antes de hora. ¿Sí? El almacenamiento de materiales combustibles básicamente es importante este proceso de autoignición porque existe una posibilidad de autoignición de acuerdo a cuando vas a almacenar una cierta cantidad de material, una encima de otra. ¿Por qué? Porque si almacenas básicamente un material y formas básicamente este gran pilo de material, pues lo que tienes es que el material que está justo en el centro no tiene manera de disipar calor. ¿Sí? Entonces, si existe una degradación térmica, pues esta energía va a ser aprovechada y como no hay mayores pérdidas en esta parte del centro, va a ser utilizada para subir la temperatura. Sube y sube la temperatura básicamente hasta que tenga suficiente energía para subir y adicionalmente tenga acceso básicamente a el oxígeno necesario para que se prenda, ¿no? Entonces hay restricciones de qué tan grande puede ser tu pilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en almacenamiento de granos, en, en lo que vendría a ser desperdicios, o sea, desperdicios de algún tipo de material celulósico, la misma acerrín de la madera, pues se almacena y tiene peligro de autoignición si es que básicamente lo dejas en pilos demasiado grandes sin atender, pues porque puede propagarse más rápidamente eh, esa degradación térmica. Y como está pasando por dentro, muchas veces no lo notamos y ya lo notamos cuando es muy tarde. Ok, el mecanismo de autoignición, si consideramos un recipiente lleno con una mezcla de combustible a una temperatura dada T, donde básicamente el recipiente esté en contacto con el entorno en T infinito, tomemos en cuenta nuestra ecuación de conservación de energía. Densidad, calor específico,
gradiente de temperatura con respecto al tiempo, pues va a ser igual al cambio de temperatura que tú tengas en X, básicamente de flujo asociado. La parte de conducción, ¿sí? Como conduce calor, y la generación de calor que tú tengas por el mismo combustible. Formulación de tipo agrupado, pues tienes así las pérdidas, básicamente más el calor de la reacción, ¿sí? QL estará asociado a estas pérdidas de calor en la superficie, uno estará básicamente asociado con este flujo y el otro con la difusión, que es básicamente la conducción. Y QR siendo el calor generado por unidad de volumen y tiempo dentro de este recipiente. En base a eso, la transferencia de calor sin pérdida de calor por radiación, mediante el uso básicamente de transferencia de calor por convección general, se vuelve este tipo. Entonces, por lo general utilizan un coeficiente combinado de convección con radiación, pero ya depende del análisis que hagas. Multiplicas por el área superficial, divides para el volumen, multiplicas por el tiempo para sacar una generación, perdón, unas pérdidas por unidad de volumen. ¿Sí? El término de generación se puede expresar también en términos de lo que vendría a ser la reacción de Reynolds, en lo que estudiamos básicamente en los capítulos anteriores. ¿Sí? Entonces, el exponente preexponencial, concentración de combustible elevado a la A, concentración de oxígeno elevado a la B, y el exponente de lo que vendría a ser la energía de activación, constante de gas universal y la temperatura básicamente de combustión, multiplicado por el calor de combustión que tú tendrías. La temperatura de la mezcla va a cambiar de acuerdo al balance que exista entre la generación de calor y los términos de pérdida de calor que tú tendrías ahí. Ahora, el mecanismo de autoignición se basa en que buscas estar en una posición de estabilidad, ¿ya? Esa posición de estabilidad básicamente nos dice que vas a regresar a tu punto básicamente donde te encuentres en flujo estado estable, ¿sí? Dependiendo de dónde te ubiques, ¿sí? Y dependiendo de las temperaturas, porque esa posición puede ir variando de acuerdo a las condiciones de ambiente. Entonces, si existe una alta temperatura en los alrededores, básicamente lo que hemos definido es este T infinito 3, ¿sí? Debido a que la generación de calor sería mayor que la pérdida de calor, y en este caso la autoignición siempre ocurrirá. ¿Por qué? Porque como básicamente tenemos aquí que las pérdidas son mucho menor que la cantidad de calor que estamos generando, ¿sí? Lo que vemos es algo parecido a esto de aquí, ¿sí? Si la temperatura básicamente desciende hasta el punto T infinito 2, ¿sí? Y esto es básicamente pensar opuestamente, si es que desciende la temperatura del ambiente, significa que tú tienes mayores pérdidas. Entonces sube el calor de pérdidas y básicamente llegas a la temperatura del sistema que iguala a esa temperatura que vendría a ser este TC, su punto de estabilidad, ¿sí? O la temperatura crítica de autoignición. Entonces, esto te indica básicamente que estás justo en ese punto, ¿sí? A diferencia de con dónde estabas anteriormente, pues si nos encontramos aquí, porque esto es básicamente la temperatura. Generamos calor, pues sube el calor y como vemos, si estamos en T infinito 3, nunca igualamos a T infinito 3 y se va de largo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estamos en T infinito 2? Pues
aumenta la cantidad de energía generada, pero van aumentando también las pérdidas hasta llegar a la temperatura básicamente que tenemos aquí. ¿Sí? Este sería el punto crítico, ¿sí? Cuando alcanza esta temperatura, donde básicamente es posible la autoinicio, ¿sí? Pero desciende, perdón, aumenta un poco la temperatura y ya estás por debajo de esta curva, entonces vuelves a tu posición. Perdón, ahí sí tendrías una fuga térmica y te vas para arriba. En cambio, desciende la temperatura, aumentan las pérdidas y por ende estarías por encima y entonces buscas igualar de vuelta al punto que tú tienes acá, T1. ¿Sí? Entonces todo se relaciona básicamente con el ambiente, lo que estaría sucediendo en estos casos. ¿Sí? Entonces hay que estar consciente de la temperatura crítica de ignición, pero lo que estamos igualando las pérdidas con el calor de reacción. ¿Cuándo ocurre esto? Pues si se igualan antes de que tengamos la temperatura crítica de autoignición, ¿sí? Entonces si se igualan básicamente antes de eso, pues no vas a tener autoignición. Si nunca se igualan, pues ese es el momento que tendrías tu autoignición. Entonces, temperatura más baja que un material de combustible puede encenderse sin la aplicación de una llama o otros medios de ignición. Solo estamos estudiando lo que vendría a ser el proceso de autoignición. Porque no quiere decir que esto no se pueda aprender, porque tú puedes hacer una ignición local, de acuerdo si tienes suficiente concentración de gases acumulados, pues eso es lo que vendría a ser la ignición piloteada. ¿Qué? Si la temperatura desciende hasta el punto de T infinito 1, ¿sí? La generación de calor, básicamente, y las pérdidas de calor se equilibran entre sí. Las dos temperaturas diferentes de T1 y T2 es lo que encontramos. ¿Sí? Entonces, en T1 acá, básicamente en T2 acá. ¿Sí? Pero en T1 el sistema es estable y no se producirá básicamente la ignición. En T2, en cambio, el sistema se vuelve inestable y lo que quiere hacer es volver a la posición de estabilidad. Entonces vuelve a bajar la temperatura y no logra ese proceso de autoignición. Okay. Se puede formar el mismo diagrama o un diagrama similar, bueno, no con las temperaturas, sino con un coeficiente de convección. El coeficiente de convección podemos pensar que cambia, por ejemplo, cuando tú tienes un flujo impuesto, o sea, convección libre, convección natural, pues esas diferencias va a crear una diferencia en coeficiente de convección. ¿Sí? La diferencia de esto es la pendiente de la línea, es lo que estaría cambiando de pérdida de calor. Y por eso se muestran estos tres coeficientes mostrados aquí. La temperatura de autoignición también va a depender de la situación en cuestión que nosotros tengamos. Entonces, lo que está mostrado aquí, un mayor coeficiente en H3, ¿sí? Y va disminuyendo hasta llegar a H1. Ahora, la relación de área-volumen puede ser particularmente importante para el almacenamiento, ya que a medida que el área sobre volumen disminuye, la temperatura de autoignición también va a disminuir.
¿sí? Y es una relación que nosotros tengamos ahí dependiendo del grosor del material. Hay por eso un límite de lo que tendría el montón, el límite del haystack, para evitar esta autoignición, este proceso de autoignición. Si estamos hablando de la temperatura crítica de autoignición, se puede obtener estableciendo igualdad entre las pérdidas con la cantidad de calor que está siendo formado dentro de la reacción, ¿sí? Y por ende establecemos este mecanismo de autoignición. Entonces las pérdidas, coeficiente área sobre volumen, temperatura de su sistema menos temperatura de los alrededores, lo igualamos a la tasa de la reacción, el calor de combustión, y la formamos de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, que ya la conocemos. Pues podemos establecer pérdidas asociadas y igualar este coeficiente las pérdidas por convección, radiación, a la energía generada por la ecuación de Arrhenius. Hay una dependencia directa con la concentración de combustible y la concentración de oxígeno de las temperaturas, considerando se ha considerado básicamente insignificante en comparación con el término exponencial, bajo el supuesto de una alta energía de activación. Pues en base a eso podemos llegar a encontrar esta temperatura de autoignición. Entonces esto se justifica cuando la energía de activación es alta, como ocurre en la mayoría de sistemas de combustión, y puedes encontrar este TC. Entonces TC es se puede encontrar básicamente como una relación asociada a la temperatura de activación y la temperatura de los exteriores, como vemos aquí. Para procesos de combustión con alta energía de activación, básicamente que esto es mucho mayor a TC, muestran que está muy cerca, los resultados muestran que el TC está muy cerca básicamente a la temperatura del ambiente. ¿Sí? Ahí podemos hacer una comprensión cualitativa de la naturaleza de las condiciones críticas para ignición, con el supuesto principal de que la ignición esté controlada por energía térmica. Entonces, aquí tenemos básicamente asociados algunos de las temperaturas de autoignición. Y bueno, como podemos estudiar, por ejemplo, de papel tiene una baja temperatura de autoignición, no solo por la naturaleza de su combustión, o sea, el material en sí, pero más que nada también por el área por volumen que tiene. Las reacciones también son inducidas por reacciones de ramificación de cadena que liberan poco calor, y por lo que la cinética química de la combustión durante este proceso de autoignición a veces juega un papel importante, especialmente en moléculas grandes de cadena lineal. Ok, bueno, eso es todo lo que discutimos básicamente de autoignición. Ahora, pasemos a otro proceso, lo que vendría a ser ignición piloteada. Es iniciado cuando hay una fuente de energía caliente localmente sobre la mezcla a una temperatura alta. Entonces puede ser un mechero, puede ser una resistencia, puede ser básicamente cualquier tipo de energía caliente que se permita esta facilidad para que tú tengas esta ignición local. Para que ocurra la ignición tiene que haber una quema sostenida. Entonces, ¿qué es lo que nos referimos a eso? De que pues se prende el material pero no se vuelve a apagar, sino que se prenda y se mantiene sostenida.
Entonces, una vez que se retire la fuente de ignición, pues se mantiene sostenida. Puede lograrse usando una chispa de llama piloto, una resistencia eléctrica, una bujía incandescente, fricción o cualquier otra fuente que nos dé suficiente energía calórica. La energía requerida para encender la mezcla es importante tanto en aplicaciones de ingeniería como para seguridad contra explosiones e incendios. Estos son algunos experimentos que se hizo sobre utilizando PMMA, o sea, lo que llaman plexiglas, ¿sí? Todo un tipo de plástico básicamente para ilustrar cómo es este proceso de ignición, ¿no? Se aplicas calor, se va degradando térmicamente. Lo que sucede antes de la ignición es que básicamente tienes alguna fuente local que permita darle suficiente energía localmente a los productos para que empiece ese proceso de combustión. Ahora, consideremos el caso de una chispa generada con una bujía, como el motor básicamente de un automóvil. Entonces, tienes esta corriente eléctrica que se forma un espaciado, el espacio de D, ¿sí? Por una diferencia de electrodos, ¿no? Entonces la bujía consta de estos dos electrodos separados a una distancia dada. Se aplica un alto voltaje, como se muestra básicamente en la figura, para formar este arco. Este arco es la descarga de energía que tiene hacia tu sistema para crear esa ignición piloteada de tu sistema. Usando la forma agrupada de la ecuación de conservación de energía, ahora tenemos una ecuación que se puede usar para describir la ignición con una fuente piloto. Entonces, pérdidas, generación y calor de energía por carga piloto. Qpilot, la tasa de la fuente de energía en chispas, en joules por segundo. QL, básicamente la tasa de término de pérdida de calor, que incluye la pérdida de calor a los electrodos por conducción. Y la transferencia de calor al entorno por convección. Supongamos que el calor generado por la reacción en combustible es significante durante este proceso. Ahora lo que hacemos es integrar el periodo de duración de ignición y asumiendo que la temperatura después de la ignición alcanza la temperatura de la llama diabática, pues tenemos este esquema que así, ¿no? Energía de ignición va a ser igual a la densidad por calor específico, volumen, diferencia de temperatura entre la llama y los reactivos y más las pérdidas que nosotros tengamos. Sí. Lo que sacamos ahí en base a esto es que hay una energía mínima asociada con la ignición, ¿sí? De acuerdo también a una distancia óptima, ¿no? Entonces la energía de ignición de la chispa va a aumentar con volumen de la mezcla y las pérdidas de calor al entorno. Aumenta el espacio de los electrodos, aumenta el volumen de la mezcla que debe calentarse y aumenta básicamente la energía de ignición. Si estamos hablando que la pérdida de calor por la mezcla es principalmente por conducción de los electrodos, pues esta disminución del espacio entre los electrodos va a aumentar la pérdida de calor. Entonces no quieres ni irte muy corto ni muy largo, ¿sí? Porque hay este óptimo que es el que debemos tomar en cuenta para encontrar esa cantidad de energía. Suponiendo que el volumen de una esfera con un diámetro d es igual al espacio de los electrodos, pues la energía mínima de ignición, asumiendo que no hay pérdida de calor, se puede estimar utilizando esta formulación. Densidad por calor específico, pi por el diámetro óptimo,
el espacio óptimo entre los electrodos dividido por 6, multiplicado por la diferencia de temperatura entre la temperatura de la llama y la temperatura del reactivo inicial, ¿sí? Pues sacamos esta cantidad de energía liberada, ¿sí? Para lo que vendría a ser metano, etano, son los que menor, bueno, tiene una energía mínima de ignición de aproximadamente 0.30 milijoules, de etano 0.42. Los que tienen una milijoules baja energía necesaria para ignición vendría a ser acetileno, hidrógeno, básicamente estos se prenden muy fácilmente. Okay. Ahora, experimentalmente hemos visto que podemos ir entendiendo este proceso de degradación térmica, el proceso de pirólisis, definiendo también algunos conceptos claves, ¿no? Estos conceptos claves incluyen el punto de flash. El punto de flash es básicamente la temperatura más baja del combustible a la que se enciende la mezcla de vapor-aire, produciendo un destello de llama azul claro, característica básicamente de una combustión de premezclado, ¿sí? Entonces, este es el indicio de que algo está cerca de ocurrir. Es un evento único en el que no sigue una combustión sostenida, ¿sí? Entonces, aún no logras básicamente esa combustión sostenida, entonces solo es una ilustración de lo que va a pasar. Se determina con un aparato que se llama copa cerrada, ¿sí? Entonces, ver copa cerrada te permite encontrar esta temperatura. ¿Sí? Aquí están ilustrados algunos de los combustibles con su flash point que tendría de acuerdo al tipo de combustible. El punto de fuego es utilizado para definir la temperatura más baja del combustible a la que la ignición de la mezcla de vapor-aire es seguida por una combustión sostenida, y esto vendría a ser clave. Tiene que existir una combustión sostenida para ser definido como punto de fuego. Se determina con lo que vendría a ser el aparato de copa abierta, ¿sí? Y el punto de fuego siempre va a ser o mayor o igual al punto de inflamación. Es algo que debemos también entender. Esto es como se ve básicamente esos aparatos. Lo que debería ser de copa abierta, básicamente de esta forma. Se los cierra con un aparato similar, ¿sí? Para estudiar el flash point y el fire point respectivamente. La temperatura de ignición, conceptos de punto de flash, punto de incendio, también se pueden aplicar a sólidos combustibles, pero no tienen una definición tan clara como la que vendría a ser el líquidos, ¿sí? PX y FNN son nombres comerciales de PMMA, que vendría a ser el polymethyl methacrylate. POM es el polioximetileno, y PPPS son polietileno, polipropileno y poliestireno respectivamente. Entonces aquí tenemos el material, el flujo de calor, el rango de flujo de calor y la temperatura promedio de fuego, o sea, el fire point básicamente de sus materiales. Okay. El flujo de calor se refiere a lo que emana cuando ya alcanza el punto de ignición.
¿O a qué se refiere con el flujo de calor? O sea, ese compuesto, cuando llega a esa temperatura, la Un reacción flujo de calor genera. impuesto. No, es un flujo de calor. O sea, tú tienes material, se supone que le estás suministrando un flujo de calor, Ese ¿sí? flujo de Para calor. que se suba la temperatura. Entonces, un flujo de calor artificialmente impuesto, se supone. Ya puede ser energía proveniente del sol, puede ser energía proveniente de un quemador, puede ser energía a causa de algo que esté caliente alrededor, ¿sí? O puede ser de energía de una llama externa, básicamente el objeto. O sea, si estamos estudiando, por ejemplo, una ignición secundaria, debido a una llama, básicamente que tú tienes y un objeto que está alejado de esa llama, pues la llama en sí te va a irradiar calor sobre ese objeto. Entonces, en algún momento este objeto también se va a prender fuego, pero es a causa del flujo de calor que tiene esa llama. Ok, ok, está bien. Gracias. Bien. Aquí tenemos una manera de ilustrar básicamente la diferencia entre los puntos que estamos hablando, ¿no? O sea, empezamos en 0, va subiendo la temperatura y la primera temperatura que graficamos es cuando inicia la pirólisis, cuando inicia la degradación térmica del material. Porque tú puedes calentar el material y no sucede nada, pero en algún momento le empieza a calentar y ya empiezan a suceder diferentes procesos. Sublimación, derretimiento, formación de volátiles en la parte superior. Sí, pues aquí esto es lo que inicia básicamente lo que vendría a ser esta pirólisis. Y por lo general está asociado a una liberación de calor, ¿no? La segunda temperatura que encontraremos básicamente es la que se lo denomina flash point. Flash point es, como dije, el primer destello de luz que tú verías antes de que sabemos que puede estar ocurriendo la reacción. No. El punto 3, el punto de fuego. Ya el punto de fuego estamos hablando cuando existe una reacción sostenida, pero el punto de fuego es algo en un efecto local, donde se da por asistencia básicamente de otro elemento, caliente, ¿sí? Y bueno, la última temperatura que nosotros tengamos es básicamente la temperatura asociada a su autoignición, ¿sí? Si llegas a la temperatura de autoignición, ese material se prende porque se prende. Eso es lo que básicamente estamos diciendo, porque ya llega a la temperatura suficiente para prenderse y se va a prender automáticamente, ¿sí? En este caso. Entonces, esas serían las diferentes temperaturas que nosotros tendríamos. Esto es una representación básicamente de un material PMMA, ¿sí? Y diferentes calores impuestos. Lo que vemos aquí es que, bueno, hay una clara variación de lo que vendría a ser el flujo de calor, ¿no? Entonces, con un flujo de calor más pequeño, puede demorarse más en calentarse, ¿sí? Pero una vez que llega a la temperatura suficiente, si lo logra con ese flujo de calor impuestos, pues se va a prender. Este disparo de temperatura es porque hay la ignición. Una vez que se prende, pues libera exotérmicamente mucha energía y causa que la temperatura se dispare hacia arriba. Va subiendo básicamente el flujo de calor y va disminuyendo el tiempo que necesita para llegar hasta esta temperatura de autoignición y se prende automáticamente. Entonces 1000 segundos aquí y con básicamente 18 kilovatios por metro cuadrado, pues vemos alrededor de unos 300 segundos. Ok. Dentro del material, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo que ocurre? Es un proceso de transferencia de calor, ¿no? O sea, la temperatura más alta está obviamente en la superficie, si es que está con un flujo externo de calor.
se va adentrando hacia la superficie a medida que pasa el tiempo. Hacia adentro 1 milímetro, 5 milímetros, 10 milímetros respectivamente para lograr ese cambio. ¿Okay? Ok. Como conclusiones, tenemos dos tipos de ignición, la ignición piloteada y la ignición espontánea. Con la ignición espontánea se puede caracterizar utilizando la teoría térmica en la que puedes calcular la temperatura mínima de ignición en función básicamente de la sustancia y las condiciones a las que se somete. La ignición piloteada es un evento localizado, es algo que debemos entender. La teoría térmica también se aplica aquí, pero se usa para calcular lo que vendría a ser la energía mínima de ignición, para que básicamente exista esa combustión. La ignición de combustibles condensados se caracteriza por tener un punto de flash y un punto de inflamación, ¿sí? En esencia, la ignición de un sistema de reacción ocurre cuando hay generación de calor que supere las pérdidas de calor que tiene hacia el ambiente. Esto se muestra como el problema de fuga térmica. Pues si es que las pérdidas superan lo que vendría a ser la energía generada, pues va a disminuir la temperatura. Y si es que supera, en cambio, la generación a las pérdidas, pues va a subir la temperatura hasta llegar a la temperatura de estado estable. ¿Sí? Bueno, son las referencias, ¿no? En libro de McAllister, un libro adicional de Introducción a la Dinámica de Incendios de Drysdale y un handbook de lo que vendría a ser protección contra incendios escrita por Warson. ¿Sí? Preguntas de aquí. La importancia de nosotros conocer el proceso de ignición es justamente tomar el cuidado para los materiales que tenemos, para que justamente no ocurra este proceso. O es más bien controlar dentro del proceso de combustión, entender qué ocurre con los materiales. Dos razones. Una, porque quieres, porque quieres básicamente aumentar la rapidez de tu proceso de combustión, ¿ya? Entonces, básicamente entender ese proceso de cuándo va a ocurrir, ¿sí? Para controlarlo a tu manera, ¿no? A lo que se desea de acuerdo al tipo de aplicación. Y la otra sería lo opuesto, que tú quieres prevenirlo, ¿sí? En el uno quieres establecerlo y lograr básicamente las condiciones perfectas para lograrlo. En el otro, en cambio, quieres que no ocurra. Entonces, en ambos procesos igual estás utilizando esta teoría para básicamente una aplicación específica, solo que tienen diferente meta, ¿no? El uno que no ocurra y el otro que ocurra en condiciones concretas. Ya, listo, gracias, mister. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Próxima clase revisamos algunos problemas de este capítulo y bueno, con eso terminaríamos este capítulo que sería el último que vemos antes de su examen parcial. ¿Sí? Si es que no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Doctor, Sí. algo rápido. No sé, tal vez adicionándome también a lo que dijo, mencionó Ivonne al inicio de la clase, ver si nos podría ayudar subiendo las Sí, ahorita diapositivas. mismo las voy a subir. Sí, eso nada más, doctor. Gracias. Profe, también otra consulta. ¿Será que podríamos hacer la retroalimentación de los deberes? O sea, por eso hice revisión de los deberes. O sea, ya después de eso voy a revisar los deberes y subirles las notas, pero por eso es que he ido también resolviendo problemas para que puedan entender lo que
hayan hecho. Sí. Algo más específico no debe hacer. Más que las preguntas de si es que tienen algo específico que no hayan entendido el deber. Sí. Pero eso lo hice antes de la lección también. Claro, sí, está bien. Listo. Gracias, profe. Ya. Listo. Entonces eso sería todo por hoy. Y como dije, ya voy a subir las presentaciones de hoy y de todas las otras que hemos visto, ¿sí? Para que puedan también estudiar de eso. Recuerden que nuestro examen sí es parcial, sí es presencial, ¿sí? Entonces la semana próxima tenemos que coordinar el día. Ya hemos de discutir básicamente eso el día jueves, ¿sí? Profe, pero no es de que está en el aula virtual entonces. ¿Ah? No va a ser el que está ya publicado en el aula virtual. O sea, pronosticado básicamente de acuerdo a lo que está en mi calendario. Pero tiene que ser de O que sea, es el en el lunes. sistema, no sé, es que aquí tengo que programar de acuerdo con los estudiantes de grado y posgrado. Entonces, por eso tengo que ver una fecha. O sea, entonces todos en conjuntos acordamos la fecha, o sea, para entender. Sí, a ver, te lo acuerdo que está pronosticado en el... El lunes de... yo lo noté. De 11 a 1. Sí, pero ese horario no van a poder... no van a poder hacerlo los estudiantes de grado. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Doctor, Sí. perdón molestarle rápidamente. Verá, lo que pasa es que la semana que viene tengo un pequeño eh, viaje, una conferencia con el doctor Mike y voy a estar en el IMC en Estados Unidos. Entonces, yo no sé, tal vez si me puede ayudar de alguna forma para poder rendir el examen otro día o tal vez también para librarnos un poquito con mis compañeros, tomar la evaluación una semanita después de la semana de exámenes, es decir, entre el 25 y el 30. Bueno, eso ya tendríamos que discutirlo específicamente en tu caso, pero es que no puedo mover también para todos, porque no sé sus casos específicos de cada uno. Pero ya, eso lo podemos discutir después. Igual, Ya, sí, está bien, doctor, muchas gracias, muy amable. sí. Sin embargo, el examen para los que están de pregrado no tendría que coordinar un día como de 4 a 6. Entonces vayan pensando qué días están disponibles para y poder coordinar para ese día. Sí. Ahí Pero listo. tendría que ser un horario de 4 a 6. Ya listo. O sea, Sí. por mí un viernes. Sería que perfecto. Entonces, pero Pero el esperaríamos lo que nosotros. sí, viernes va a ser más complicado para otros. Entonces, pero bueno, entonces eso más tengan en cuenta, ¿sí? Ya, listo. Gracias, Ya, mister. listo, pasen Está bien. bien, gracias, doctor, muy amable. Hasta luego, pasen bien. Hasta luego.